Vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Voy a ir a una sección que está, bueno, vamos acá ya. Parte 5, permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Sí? Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Voy a leer los primeros 5 versículos, ténganlos allí, voy a dar una pequeña introducción antes de leer. Y recuerden que vamos acá, solamente lo pongo como recordatorio. Yo creo que ya se saben de memoria ¿sí? ¿Sí? Bueno, está bien. No, algunos dicen que no, entonces bueno, tengo que repetirlo. Sí, hablamos de creer en Cristo, ¿cierto? De creer en el Señor, pero hemos dicho que creer es solamente la primera parte. Hay que creer y también permanecer. Bien, eso es fundamental en la vida cristiana. No podemos hablar solamente de creer. Creer es un acto que cumplen muchas personas, pero permanecer en los caminos del Señor, permanecer en Cristo, eso ya es algo diferente. Permanecer en oración, lo comentamos en alguna predicación, y permanecer en su palabra, ya voy en el quinto. El de hoy es el quinto concepto que vamos a añadir a esta explicación, ¿no? Y por supuesto a todo eso le hemos llamado fidelidad. La vida cristiana se mide y será medida por la fidelidad. No se trata solamente de decir que uno cree, no se trata solamente de decir que uno es parte de algo en términos institucionales. No somos solamente parte de una institución como es la Alianza Cristiana y Misionera o como es la Iglesia en términos institucionales. Esto es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con permanecer en el Señor porque le pertenecemos a Él. Y es hermoso lo que dice la palabra del Señor. Él nos pertenece a nosotros y nosotros le pertenecemos a Él, ¿cierto? Una pertenencia mutua. Somos parte del cuerpo de Cristo, hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo, pertenecemos a la asamblea de aquellos que han sido convocados por el Señor y por lo tanto hemos sido llamados a un camino de fidelidad, no porque nosotros seamos capaces necesariamente de cumplir con todos los aspectos que demanda la fidelidad de acuerdo a la palabra del Señor, sino porque Cristo obra en nosotros, porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y entonces somos capacitados y formados en el Señor para poder caminar en sus caminos y por tanto sí, la fidelidad es posible. Sí, la fidelidad es posible. Permanecer en Cristo es posible. Caminar con el Señor es posible. Seguir adelante en la vida de la iglesia es posible. Servir al Señor, aún en los tiempos más difíciles, por supuesto que es posible. ¿Es posible? Eso, ven, ahí estamos. Entonces, Pablo, en lo que vamos a analizar, dijo que toda la Escritura era inspirada por Dios y era necesaria y era útil, ¿cierto? Cuando decía que era, y se refiere a toda la Escritura, se refiere en cada una de sus partes y en su conjunto. Toda la Escritura es inspirada y toda la Escritura es útil. ¿Bien? Esto lo vimos la semana pasada, la utilidad y propósito de la palabra. ¿Útil para qué? Útil para enseñar, útil para redarguir, útil y instruir en justicia. Muy bien, sí, e instruir en justicia, al menos útil para estos 4 conceptos. Es mucho más, pero estos son muy importantes en el contexto en el que lo está explicando el apóstol Pablo. Bien, y recuerden que él está hablando a Timoteo. El efecto de la palabra del Señor entonces es que establece la verdad, deja al descubierto nuestro problema, es necesario que eso ocurra, ¿sí? Corrige, reorienta y finalmente enseña a vivir en la nueva vida en Cristo. Por lo tanto, permanecer en Cristo se cumple solamente si permanecemos en la palabra. No hay forma de disociar esto. Yo no puedo hablar solamente de tener fe, creer en el Señor y caminar en la vida cristiana en ausencia de la palabra del Señor. Es imposible que eso ocurra. La palabra de Dios es absolutamente fundamental entonces para una vida en fidelidad. ¿Bien? Entonces, llegamos al texto de hoy. ¿Ya estamos todos conectados? ¿Sí? Excelente, muy bien. Dice entonces, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Oremos un momento al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, con un corazón lleno de humildad, vamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que nos guíes en el estudio de tu palabra, para pedirte que tu Espíritu Santo, que es aquel que nos enseña toda la verdad, nuestro profesor, nuestro maestro, que nos ayude en esta hora para que podamos tener una reflexión que sea sabia, una reflexión, Señor amado, que oriente nuestras vidas de tal forma que podamos ser corregidos en aquellas cosas que sean necesarias y así con un corazón humilde podamos seguir creciendo, madurando y caminando contigo, Señor. Que nuestras vidas sean conocidas por una vida de fidelidad, sujetas y sustentadas en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, condición esencial para estudiar la palabra es orar que el Señor nos ayude porque es palabra de Dios, ¿cierto? No es palabra humana. Entonces, dijimos también y conectamos desde allí que hay al menos dos tipos de falsedades que contribuyen a que las personas no permanezcan en Cristo. Bien, dos tipos de falsedades. Una, los falsos maestros, que es lo que dice 2 de Timoteo, y lo segundo, la falsa enseñanza. Son dos cosas que han sido transversales en la historia cristiana. Bien, así como ha existido verdadera enseñanza a través de la historia del pueblo de Dios, también ha existido falsa enseñanza. Y como les decía la semana pasada, tal vez una característica muy profunda de los falsos profetas, de los falsos maestros a través de la historia, es que no es que sean personas necesariamente que enseñen lo malo directamente, porque eso es muy fácilmente identificable. Generalmente son personas que mezclan la verdad y la mentira, de tal forma que la mentira parezca verdad y parezca algo digerible para la vida de las personas. Por lo tanto, la falsa enseñanza ha sido un elemento transversal y los falsos maestros lamentablemente también, sobre todo aquellos que dicen hablar en nombre de Dios. ¿Bien? Y en eso hay que estar muy atentos. Hay muchas personas que dicen hablar en nombre de Dios. Y la Escritura nos advierte específicamente acerca de esto. Si ustedes miran 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, 1 de Pedro, 2 de Pedro, se van a dar cuenta de que hay un énfasis muy profundo en estar atentos a los falsos maestros y a la falsa enseñanza. ¿Bien? Y estos dos elementos entonces de alguna forma atentan contra una vida de fidelidad. Y por lo tanto, así como nos enseña que hay falsos maestros y falsa enseñanza, también nos muestra que hay dos formas de combatir esas dos falsedades. La primera es los verdaderos maestros. No hay otra. Ante el falso maestro tiene que haber un verdadero maestro. Y ante la falsa enseñanza, una verdadera enseñanza. Y el apóstol Pablo y la Escritura van a hacer un profundo énfasis en que entonces tenemos que preparar, valorar, respetar y sobre todo enfatizar que cada hijo del Señor se transforme en un verdadero maestro de la palabra del Señor. Y el ser maestro de la palabra del Señor, si bien es cierto, tiene que ver con algunos dones espirituales, hablamos allí en términos específicos, ¿cierto? A veces del don de maestro, pero en realidad en términos de ser aptos para enseñar, en términos de comunicar el Evangelio, en términos de vivir de acuerdo a la palabra del Señor, cada hijo e hija del Señor debiese entonces ser un maestro de la palabra del Señor. Un maestro en conocer la palabra, un maestro en comunicar la palabra y un maestro en vivir la palabra del Señor. Esto no es algo de los cuales se puedan eximir el resto de las personas cristianas. Esto no es solamente para un pastor, para un evangelista, para un maestro de la escuela dominical o un maestro de la academia bíblica. Esto tiene que ver con la vida cristiana. ¿Bien? Y por supuesto, la verdadera enseñanza. Aquella enseñanza que emana profundamente de la palabra del Señor, que se basa en ella para reconocer entonces la realidad, para entender quién es Dios, para entender lo que Dios tiene que decirle al ser humano, para entender cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros mismos, pero sobre todo, cómo solucionar el conflicto del pecado y por tanto tener una verdadera relación con el Señor. Eso está exclusivamente en la palabra del Señor. Así es que ante las dos grandes falsedades de falsos maestros y falsa enseñanza, necesitamos verdaderos maestros y necesitamos verdadera enseñanza. Y esto es lo que el apóstol Pablo va a desarrollar. Es lo que vimos algo de la semana pasada. Pablo le dice, pero tú, ese pero tú es muy fuerte en el original. O sea, tú tienes que ser distinto al resto de las personas. Tú no puedes dejarte llevar por la influencia de la sociedad o del mundo alrededor. Si tienes esta falsa, había una enorme cantidad de falsos maestros en aquel tiempo,
por muchos falsos maestros que surjan, tú sigues siendo responsable de ceñirte a la palabra del Señor. Pero tú eres distinto, tú tienes que ser distinto, tienes que ser diferente. No puedes simplemente aceptar las falsedades que se están enseñando. Entonces, en esa pequeña expresión, Pablo está poniendo todo un sentido de responsabilidad en la vida de Timoteo. Y además, le dice, has seguido a mí. ¿Ven? Él no está eludiendo la responsabilidad que le corresponde como aquel que lo ha formado, como aquel que lo ha educado. Pero también lo está haciendo en un sentido de traspaso, ¿sí? Porque la historia así como la historia de los falsos maestros ha discurrido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana y del pueblo de Dios, la historia de los verdaderos maestros también. Entonces, tú has seguido a mí, yo he sido un maestro, dice Pablo, y no lo dice con un sentido de orgullo, al contrario, como le expliqué la semana pasada, él lo dice en el sentido de alguien que ha sido transformado por el Señor, de una persona que reconoce de dónde viene. Entonces le dice, yo he seguido a Cristo y espero que tú sigas este ejemplo, que camines con el Señor y que seas un verdadero maestro de la palabra del Señor. Así es que en esta expresión hay todo un sentido profundo, hay un simbolismo muy grande. Tú has seguido a mí. Personas que no eluden su responsabilidad, personas que no eluden lo que tienen que ser en el Señor, que no eluden la responsabilidad que emana del ser alguien que debe permanecer en Cristo. Así es que la invitación es profunda, ¿no? Recuerden que Pablo es una persona, algo de esto vimos la semana pasada, es una persona que no está diciendo que él sea perfecto. Es más, es una persona que ha dicho que él ha confiado básicamente en sí mismo en muchos momentos de la vida, y antes de conocer a Cristo era una confianza absoluta en lo que él había logrado, en su herencia como alguien parte del pueblo de Israel, como fariseo. Por supuesto, él tenía confianza en eso. Sin embargo, él llega a decir, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Esas imágenes recuerdan dos escenas muy fuertes de la vida de Pablo. Este hombre que está escribiéndole a Timoteo, ¿quién lo transforma en un verdadero maestro? ¿Recuerdan la primera escena? Hechos 9, ¿cierto? El camino a Damasco. Cuando el Señor aparece ahí y le dice, Pablo, Saulo, primero le dice ahí, es Saulo todavía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? Así es que en esa expresión el Señor cambia la vida y transforma la vida de Saulo para que llegue a ser el gran apóstol Pablo. Y allí está el momento graficado en el que recibe una vez más la vista. Es muy simbólico el instante en el que se enfrenta al Señor. El Señor Jesús, por medio del profeta Ananías, le envía para que le devuelva la vista, de alguna forma para enseñarle, porque lo deja ciego en ese instante con su aparición, le está enseñando que todo lo que él creía para atrás era incorrecto. Y entonces había recibido enseñanza equivocada, y eso había hecho que su vida entonces discurriera por caminos que no correspondían. Pero el Señor quería entonces que la vida de él fuera efectivamente transformada. Por tanto, llega a su vida, le devuelve la vista y de manera simbólica también abre la vista espiritual. No es solamente lo físico, es lo espiritual. Es la vista a una nueva vida. Es la transformación que la verdadera enseñanza de un verdadero maestro provoca en la vida de una persona. Ese acto en sí es simbólico. El verdadero maestro está con él y la verdadera enseñanza está con él. Y por tanto, toda la vida de mentira, toda la vida de falsedades, toda la vida de autoengaño, toda la vida de autosatisfacción, toda la vida de autoconfianza queda rendida a los pies de Cristo. Y entonces, Pablo tiene que decir, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. ¿Sí? Tengo muchos argumentos para pensar que pudiese confiar en mí mismo. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y entonces, esto nos recuerda una escena más profunda, porque cuando Pablo está escribiendo Segunda de Timoteo, está en un segundo encarcelamiento en Roma. Entonces no es un hombre humanamente libre el que está escribiendo. No es una persona exenta de conflicto el que está escribiendo. Es una persona que está en la cárcel por causa del Evangelio. Allí está escribiendo. Y entonces, a ojos humanos, parece el hombre más esclavo de todos, porque está en la cárcel de Roma esperando el juicio del emperador. Sabemos que después de esto, Nerón decreta la muerte de Pablo. Entre el 65 y el 68 después de Cristo aproximadamente.
Pero ahí está este hombre, sabiendo que son los últimos momentos de su vida. Sabiendo entonces que por causa de predicar 30 años al Señor después de haberlo conocido, ahí está entonces a expensas de los enemigos, de aquellos que creen que pueden acallar el mensaje del Evangelio, la verdad del Señor, de aquellos que creen que pueden destruir a través de la vida de un verdadero maestro, ¿cierto? Destruyéndolo a él, destruyen el mensaje. Pero no. Pablo está escribiendo porque sabe que hay algo que tiene que producirse en este proceso. Si bien es cierto, él está a expensas de la muerte, y de hecho va a morir, él sabe que esta historia tiene que seguir quedando en manos de personas para que sigan predicando el Evangelio. Para que así como surjan falsos maestros, sigan surgiendo verdaderos maestros con verdadera enseñanza. Pablo está tranquilo, pero advierte, cuidado, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, dice en 2 de Timoteo. 2 de Pedro toma un concepto y lo voy a explicar porque se basa también Pablo en esto. Lo vimos la semana pasada, dice ahí, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, y habrá también herejías destructoras. Son dos conceptos que están allí, falsos maestros y falsa enseñanza. La falsa enseñanza es también llamada herejía destructora. ¿Bien? Miren, ahí está la palabra herejía. ¿Bien? Jairesi dice ahí en griego. Significa realizar una elección particular frente al consenso de una comunidad, una religión, un sistema político o filosofía que implica separación de ella. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en aquel contexto histórico la palabra hereje no tenía una connotación negativa. ¿Bien? Ser hereje significaba tomar una decisión, elegir algo. Básicamente eso. No niega la capacidad, ni el derecho, ni la libertad de elegir. Cuando se habla de herejía en aquel tiempo, no se está de alguna forma hablando, como dije, de algo negativo. Por lo tanto, cualquiera que elegía algo bueno o algo malo era hereje. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Al menos en ese contexto histórico. Después del siglo IV hacia adelante tomó una connotación negativa. Pero en ese momento de la historia, en realidad no lo tenía. Era una palabra que simplemente significaba tomar una decisión, elegir. Entonces, la Biblia acá no está negando la capacidad de las personas, ni el derecho de las personas, ni la libertad de las personas de elegir. Cosa que a veces es un elemento que de lo cual se le acusa a la iglesia. No. No se está hablando del derecho de las personas o de la libertad de elegir, sino que afirma que elegir requiere un parámetro. Eso sí está enseñando la Biblia. Y una base sobre la cual ejercer esa libertad. Porque si las personas deciden y eligen sobre la nada, sobre sus propios criterios o sobre simplemente la influencia de una sociedad que se aparta completamente de los valores absolutos, ¿cómo entonces es que va a poder elegir en libertad? Si no tiene una base sólida, ¿cómo podrá alguien elegir verdaderamente en libertad? ¿Cómo sabrá a qué decirle que sí y a qué decirle que no? Es una necedad pensar que simplemente la sabiduría está ahí en la sociedad y que cada quien puede elegir lo que quiera y que eso aparentemente sería una expresión de libertad. La Biblia no dice eso. No. Claro que hay libertad para las personas, pero para que las personas elijan en libertad tienen que tener una referencia, saber a qué decirle que sí y saber a qué decirle que no. Entonces lo que el texto está diciendo, como dice acá, tiene que ver con un concepto, dice herejía destructora. Es decir, cuando las personas eligen aquello que destruye la vida. Aquello que destruye la vida en términos personales, como también que destruye la vida de otras personas. Así que lo que el texto está diciendo es que las personas en algunas ocasiones toman decisiones y toman caminos que destruyen y afectan su vida y que destruyen y afectan la vida de los demás. Entonces está enfatizando, más que el derecho de elegir, porque la Biblia habla de que las personas tienen esta libertad de elegir, ¿cierto? Lo que está diciendo es que esta libertad de elegir tiene que tener un fundamento, tiene que tener un parámetro y tiene que tener una referencia. Si no, no sería una decisión en libertad. Y el apóstol Pablo va a decir entonces que quien pone ese fundamento es el Señor. Que el fundamento entonces para que uno pueda tener una referencia y tomar una decisión es la palabra del Señor. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. ¿Ven? Por eso es útil. Es útil porque me da la referencia sobre la cual yo puedo tomar decisiones. Y entonces, al tener una referencia sólida, una base justa, yo puedo medir la decisión que voy a considerar. Ya sea esta buena o sea mala. Y voy a saber entonces cuándo estoy tomando una buena decisión
y cuándo estoy tomando una mala decisión. De allí entonces vendrá la libertad de las personas de elegir una cosa o la otra. La Biblia no le está negando el derecho a hacerlo, pero le está diciendo que si toma un camino distinto de la palabra, entonces va a acarrear el mal para su vida. Y entonces esa decisión, esa herejía, se transforma en algo destructor. ¿Ven? En algo destructor. Así es que ahí está la palabra. Por eso, la enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo, durante todo el texto, toda la carta, segunda de Timoteo, va a enfatizar la necesidad de recuperar ese fundamento y de que él, como discípulo del Señor, nunca pierda de vista el fundamento de la palabra de Dios en su vida. Si vas a ser un verdadero maestro y si vas a enseñar verdadera palabra, verdadera enseñanza del Señor, entonces tienes que tener algunas cosas muy claras, le dice Pablo. Primero, miren, 2 de Timoteo 1:8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Ven? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Todo relacionado a la enseñanza de la palabra y al ser maestro con una verdadera enseñanza. Retén la forma de las sanas palabras. No deformes la palabra del Señor. ¿Ven? Mantén la forma de las sanas palabras. Después le voy a decir, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Es decir, la verdadera enseñanza y los verdaderos maestros tienen que ser algo constante en la vida de la iglesia. Tú eres parte de un eslabón, eres parte de una cadena, eres parte de personas a través de la historia que han amado la palabra del Señor, que entienden que es el fundamento para tomar buenas decisiones en la vida y que es absolutamente esencial para que podamos llamarnos cristianos. Así es que yo cumplo con mi labor, dice el apóstol Pablo, y te traspaso esta responsabilidad. Te recomiendo algo, le dice. Busca a otras personas que también sean fieles y que sean capaces de enseñar a otros. Y entonces los verdaderos maestros y la verdadera enseñanza se vuelven también una constante en la vida de la iglesia. Una necesidad, pero también un hambre de parte de algunos. Y Pablo le está transmitiendo a Timoteo esa hambre por ser un verdadero maestro de la palabra del Señor. Personas que no se cansen de estudiar la palabra del Señor. Personas que valoren de tal forma la palabra del Señor, que sea lo que llene sus vidas. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor Jesucristo. Y entonces una persona que ama al Señor, ama la palabra del Señor. Una persona que ama la vida que el Señor le ha dado, ama entonces la palabra del Señor y vive en ella. Y no solamente lo considera algo bueno para su vida, sino que también para la vida de los demás. Yo pudiese preguntar hoy, ¿hay gente aquí que ame la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser maestros de la palabra del Señor? Menos amén que en la primera. Pero... ¿Ya? ¿Sí? No sé si está cumpliendo el efecto pero entre más explico parece que es menos. No, al contrario, miren, vamos a ver. Le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. ¿Ven? Miren cómo esto es transversal en todo el texto. El siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Y después le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ven? Todo segunda de Timoteo va a hacer este énfasis en el verdadero maestro y en la verdadera enseñanza como respuesta a la falsedad que se levante. Queridos hermanos, así como Pablo lo hizo con Timoteo y le explicó lo necesario de esto, hoy en día seguimos necesitando verdadera enseñanza comunicada por verdaderos maestros de la palabra del Señor. Y necesitamos que el Señor todo el tiempo levante maestros de la palabra del Señor. Gente para la cual no sea una carga estudiar la palabra del Señor, que no sea un espacio de aburrimiento estudiar la palabra del Señor. Gente que se alegre, que se goce, que comunique la buena voluntad del Señor. Necesitamos esto. La iglesia lo necesita. Y ¿saben? Otra forma transversal en la que el apóstol Pablo va a enseñarle esto a Timoteo, le va a mostrar justamente el efecto de los falsos maestros y de la falsa enseñanza. En cada uno de los capítulos de 2 de Timoteo, Pablo va a mencionar ejemplos de personas que se apartaron de la verdad. En cada uno. Miren, es muy práctico el texto. Dice ahí, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Menciona estas dos personas que se apartaron, que lo abandonaron, que abandonaron a Pablo. Ellos
Como dice Calvino en un comentario muy interesante, él dice, estos son desertores de la batalla cristiana, dice él. Buscan una excusa para su propia deshonrosa conducta, inventando cuanta acusación se les ocurra en contra de los fieles y rectos ministros del Evangelio. Comentario de Calvino frente a este pasaje, porque ellos justamente se apartan hablando mal de la iglesia, culpando a la iglesia de sus propias decisiones. ¿Será que eso puede pasar? Miren lo que dice en el capítulo 2. Buena música de fondo. Capítulo 2. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, 2 personas más. ¿Ven? Personas que enseñaban profanas y vanas palabrerías, palabras infecciosas que causan gangrena en el cuerpo de Cristo. Otros falsos maestros mencionados por el apóstol Pablo. Lo triste tal vez de todo esto es que no son personas que vengan desde fuera. Pablo está haciendo una advertencia a la gente que se levanta como falso maestro dentro de, simulando ser parte del cuerpo de Cristo. Ellos, dice, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Ellos tenían un conflicto doctrinal. Se aferraron a una doctrina y de alguna forma querían conducir al pueblo en función de esta verdad. Al parecer, dicen algunos comentaristas, enseñaban que ya estábamos en el reinado milenario de Dios, que no había ninguna resurrección por venir o que ya había sucedido. No está tan claro exactamente esto, pero para ellos era tema, ¿ven? Y enfatizando esa temática, habían provocado de alguna forma que muchas personas sintieran su fe conflictuada. Entonces Pablo le dice, estas personas, enfrascándose en una perspectiva doctrinal, finalmente generaron gangrena en el cuerpo de Cristo. Miren, ¿ven? Dañaron el cuerpo de Cristo, trastornaron la fe de muchas personas, falsos maestros, que pueden parecer lamentablemente en un instante verdadero. En el 3.8 dice, y de la manera que Janes y Jambres, aquí otros más mencionados, ¿ven? Otro ejemplo de Pablo. Resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y menciona estos 2 ejemplos. ¿Quiénes eran ellos? Se sabe que eran los magos que enfrentaron a Moisés con los milagros que falseaban de alguna forma los milagros del Señor. Así es que ellos utilizaban falsos milagros para engañar a las personas. ¿Les parece eso conocido? Falsos maestros también. En otra línea, pero falsos maestros también. ¿Ven? Y Pablo los define así. Leía un comentario respecto de Timoteo y decían, si hubiese habido radio en aquel tiempo, nadie entrevista a Pablo, decían, porque ponía los nombres, ¿no? Acusaba a la gente, decía todo. Entonces decía, nadie hubiese querido entrevistarlo en aquel tiempo. ¿Bien? Hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Pero su insensatez va a quedar manifiesta, dice Pablo. Qué fuerte, ¿no? Y por último menciona en el capítulo 4, como dije, en cada capítulo menciona gente que es falso maestro y tiene una falsa enseñanza. Dice ahí, procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas, es un nombre, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Qué triste, ¿no? ¿Saben por qué es triste? Porque en Colosenses 4.14 y en Filemón 24, Demas había sido mencionado como un colaborador de Pablo. Entonces, esta no es una persona cualquiera que se aleja, es una persona que había estado con él y que en un momento determinado decide apartarse de los caminos del Señor y decide abandonar a Pablo. Pero el por qué lo abandona, dice acá, simplemente es porque amó más este mundo. La traducción literal es esa, amó más la época actual, amó más la sociedad, amó más lo que el mundo le ofrecía, antes de los sufrimientos por causa del Evangelio que le ofrecía el acompañar al apóstol Pablo. ¿Habrá gente que hoy se aparte de los caminos del Señor amando más este mundo? Falsos maestros, dice el apóstol Pablo. ¿Ven? Falsos maestros. Así es que él le va a decir, y aquí estamos recién en el versículo 1, le va a decir, así es que
Timoteo, te encarezco. Piensen ustedes que estas son las palabras de un hombre que sabe que va a morir. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su preocupación en ese momento? ¿En qué estaría enfocada su mente, su corazón? ¿A quién llamarían para que esté con ustedes? No sabemos si Pablo tenía una familia, hay muchas especulaciones al respecto, pero si hay alguien con el que quiere estar en los últimos momentos de su vida, es con sus verdaderos discípulos. ¿No les parece que Jesús hizo exactamente lo mismo? ¿Con quién estuvo justo antes de morir? Fue con sus discípulos. De ahí viene la Santa Cena, el lavamiento de pies, ¿cierto? Del momento previo a la muerte. Jesús quiso estar con aquellos que asumieron el desafío de seguir predicando el Evangelio, los verdaderos discípulos. Y Pablo quiere exactamente lo mismo. Está diciendo, Demas me abandonó, pero tú, le dice a Timoteo, tú ven a verme. Ven a verme. Quiero hablar contigo y quiero enseñarte algo, le dice. Y usa esta expresión, te encarezco. Ahí dice diamarturomai en griego, dice que significa entregar un testimonio ferviente delante de un tribunal. Miren, la figura, cuando dice te encarezco, esto lo pone como en términos legales el apóstol Pablo. Y hace la simulación de un tribunal, pero él está en la cárcel, ahí, encerrado. Una persona que tal vez no tiene ningún argumento humano para enseñar lo que va a enseñar, pero ahí está, encarcelado, con su fe a tope, ferviente, con su corazón lleno del Señor. Y él entonces le escribe a Timoteo y le dice, te encarezco. Esa palabra, como dice allí, tiene conexiones legales y puede significar declarar bajo juramento en un tribunal de justicia o hacer un llamado solemne a un testigo para que haga algo. Es un comentario de John Stott. ¿Ven? Es decir, él está diciéndole a Timoteo, aquí estamos, como en un tribunal. El testimonio que te voy a dar, el mandato que te voy a dar, no te lo estoy dando delante de los seres humanos. Esto no es delante de las personas. Esto es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Eso está diciendo. Es la idea de un tribunal y Pablo está diciendo, mis testigos de lo que te voy a decir son nada menos que Dios y el Señor Jesucristo. Aquí están, porque ante ellos vas a tener que dar cuenta por la fidelidad a la palabra del Señor. Así es que, además le agrega, ¿no?, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Perdón, está repetido, debería ser hasta arriba, ¿no? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esa expresión es muy profunda. ¿Por qué? Porque refleja que el apóstol Pablo mantenía inalterable algo que él había enseñado en sus primeras cartas. Él había dicho que el día del Señor vendrá, él había enseñado que Jesucristo vendría por su iglesia. 30 años después está escribiendo esto y su fe se mantiene inalterable. Te encarezco delante de Dios, aquel que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Ven? El Señor va a venir. Más allá de las dificultades que él ha tenido que experimentar, la fe se mantiene inalterable. Y además le dice, te encarezco delante del Señor, quien vendrá en su reino. Y habla del reinado de Dios como esta idea que hemos conversado en otras oportunidades. Algo que ya se ha cumplido, pero que todavía está con la expectativa de terminar y consumarse. ¿Cierto? La presencia profunda del reino de Dios. Así es que estos son mis testigos, dice Pablo. Te encarezco delante de Dios, te encarezco delante del Señor Jesucristo, aquel que se va a manifestar y aquel que vive y reina en su reino, delante de él. ¿Se imaginan lo que habrá pensado Timoteo cuando leyó esto? Porque Pablo lo puso allí delante del tribunal. Este es el nivel de importancia entonces que tiene para Pablo el ser un verdadero maestro y enseñar verdaderamente la palabra del Señor. Y le dice, te insto, ¿cierto?, a que prediques la palabra. 5 aspectos de una verdadera enseñanza. Predícala. Y la palabra viene del querus o querima, que significa una proclamación pública. No es algo que salga de lo privado. La proclamación del Evangelio es un acto público, porque implica entonces el testimonio de aquel que lo comunica. Todos nosotros debiésemos ser expertos en comunicar públicamente el Evangelio. Todos.
Todos debiésemos enseñar públicamente el Evangelio. Eso quiere decir que no hay espacio donde no podamos comunicar el reinado de Dios. No hay espacio que nos prive de comunicar entonces el señorío de Jesucristo. Todos debiésemos ser expertos en la predicación pública del Evangelio. Instar, miren ustedes, significaba ponerse de pie. ¿Han escuchado esa expresión antes? ¿Sí? Ponerse de pie, tomar la iniciativa, mantenerse preparado en todo tiempo. Entonces le dice, bueno, predica, insta, es decir, toma la iniciativa. No te quedes dormido en la vida cristiana. Si el Señor te ha llamado a ser quien tienes que ser, esfuérzate en esto. Redarguye, ya lo habíamos visto. Lo vuelve a repetir Pablo. Le dice que significa poner al descubierto lo que está mal. La verdadera enseñanza entonces tiene que poner al descubierto lo malo. La verdadera enseñanza tiene que reprender. ¿A quién le gusta esto? Es uno de los aspectos tal vez más complejos, ¿no? Claro. Mucha gente quiere, de alguna manera, que le den la palmadita en la espalda, que se sienta cómodo con la vida cristiana que ha elegido vivir. Una de las cosas que más escucho como pastor es creer en Dios a mi manera. ¿La ha escuchado usted? ¿Sí? Es que yo creo en Dios a mi manera. Es que yo sirvo a Dios a mi manera. Es que yo voy a la iglesia cuando lo siento. Si no lo siento, no voy. ¿Quién está imponiendo entonces los parámetros al Señor? La palabra tiene que reprender. Me tiene que llamar la atención. Si no, significa que sé todo el tiempo y que no necesito ni maestro ni verdadera enseñanza. Soy yo el maestro de mi propia vida. Soy yo el que autodefine entonces la enseñanza en mi vida. La palabra de Dios tiene que reprender, tiene que poner límites, tiene que corregir, tiene que ordenar, y la palabra incluso significa prohibir. Déjeme decir una cosa, hermano. Sí, hay gente que hay que decirle literalmente, eso no. Al final está esperando que uno sea muy literal y dice, eso está mal, eso no hay que hacerlo. Y muchas veces no se trata de incomprensión o de la incapacidad para comprender algo. La palabra de Dios tiene que reprender. La palabra de Dios tiene que exhortar. Y exhortar es una palabra que significa también llamar cerca, invitar, impulsar, animar. Esto implica un compromiso personal, querido hermano. Un compromiso personal. Una verdadera enseñanza implica un compromiso personal. Y en medio de esto, después vienen los últimos 4 elementos que menciona esa sección, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice el texto, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, otra versión dice así: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Sí? Va a llegar un tiempo donde la gente no la va a querer escuchar más. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Estamos cerca de esos tiempos, ¿no? Rechazarán la verdad e irán tras fantasías. ¿Sí? Muy parecido a los tiempos actuales. Y el apóstol Pablo se lo advierte a Timoteo. Esto va a pasar. Por lo tanto, un verdadero maestro que enseña la verdadera enseñanza se mantiene firme en el tiempo. Y entonces Pablo termina mencionándole los 4 elementos de un verdadero maestro. Todos estos conceptos son imperativos. Da la impresión de que no hay posibilidad de elegir. Le dice, tienes que ser esto. ¿Ven? Sé sobrio en todo. Literalmente la palabra significa abstenerse de alcohol, abstenerse de vino en el contexto en que se escribe. Pero tiene una explicación y significa ser prudente y cuidadoso en todas las circunstancias. Mantenerse atento para poder velar. ¿Bien? Sé sobrio en todo. Sé prudente, cuidadoso en todas las circunstancias. Soporta las aflicciones. Sé resiliente, dirían hoy en día, ¿no? Desde la psicología tal vez. Comprende y acepta el propósito de Dios en los tiempos difíciles. Claro que sí. Pablo le dice, soporta las aflicciones. Le está advirtiendo que esto va a ser parte de su vida. Ser un verdadero maestro de la palabra implica entonces aceptar este camino. Haz obra de evangelista. Proclama públicamente la buena noticia de la salvación en Jesucristo. Llevamos 3. Y la última, cumple tu ministerio. Cúmplelo.
No dejes las cosas a media. No dejes el camino del Señor a media. No dejes el estudio de la mañana a media. No dejes el devocional a media. No dejes la oración a media. No dejes la lectura de segunda de Timoteo a media. No dejes la lectura de Números a media. Ese dan ganas de dejarlo a media, pero bueno. Sí, dicen varios que han intentado leer Números. Claro. No dejes las cosas a medias con el Señor. Esa expresión de Pablo, después de decirle todo lo que le dices, cumple tu ministerio. No abandones, querido hermano. No abandones. No abandones el llamado del Señor. Cumple con el servicio al que fuiste llamado, porque finalmente ministerio significa servicio. Si fuiste llamado al servicio por el Señor, entonces cumple al servicio para el que fuiste llamado. Tantas personas que hoy en día no quieren esforzarse en los caminos del Señor. Tantas personas, lamentablemente, con una vida liviana en los caminos del Señor. Tantas personas que todo el tiempo se están preguntando si es correcto o no, si les va a servir o no caminar con el Señor. Tantas dudas que hay con el Señor. Y en tantos aspectos de la vida parece que no hay ninguna duda. ¿Por qué le ponemos todas las dudas al Señor? ¿Por qué le ponemos todas las dudas a su palabra? ¿Por qué cuando nos conviene nos volvemos ambiguos con las cosas? En otras cosas estamos llenos de certeza. Si tú le preguntas a una persona a veces por su profesión, por su carrera, por su trabajo, no, yo soy así. ¿Saben? Una de las expresiones que más escucho de las personas es, no, yo soy estructurado y soy así. ¿Han visto esto, no? ¿Sí? Lo escucho todo el tiempo. Todas las personas son así. Porque asumen obviamente una identidad. Y está bien que asumamos una identidad. Y que seamos así en las cosas que tienen que ver con la profesión, con todo lo que nos desempeñamos en medio de este mundo. Ordenados, trabajadores, esforzados. Ahora, ¿es eso menos que los caminos del Señor, queridos hermanos? ¿Es eso más que los caminos del Señor? ¿Qué pasa con mi vida en ese sentido? ¿No será que a veces estoy amando más las cosas de este mundo? De manera muy sutil, estoy disfrazando una vida cristiana fría, donde no estoy asumiendo lo que me corresponde en los caminos del Señor. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, no abandones, no te des por vencido, cumple con el servicio al que fuiste llamado por el Señor, termina la misión, cumple tu ministerio. Usted puede tomar esto muy liviano y yo también, mejor es una predicación de día domingo y se termina hoy. Después nos vamos a la casa, más tarde vemos un partido de fútbol, se aliviana la conciencia, nos tranquilizamos y dejamos de percibir lo que significa amar y servir al Señor. No quisiera que pasara eso. Sinceramente quisiera que nos fuéramos a la casa todos preocupados y que nos preguntásemos si estamos sirviendo o no al Señor, como Él se lo merece. No como yo creo que tiene que ser, sino si lo estoy sirviendo como Él se lo merece, de acuerdo al llamado que Él ha hecho en mi vida. Queridos hermanos, no están los tiempos para ser fríos con el Señor. No están los tiempos para ser ambiguos con el Señor. No están los tiempos para reemplazar la palabra y para reemplazar la enseñanza del Señor. No están los tiempos para reemplazar al Señor en nuestra vida. Cumple tu ministerio. Cumple el llamado del Señor. Termino con esta expresión del apóstol Pablo. Un hombre que sabe que va a morir. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Estoy ya puesto como una libación, un concepto muy propio de aquella época. Pero esto es un sacrificio distinto. Es un hombre que sabe para quién está muriendo, porque sabe para quién ha vivido. Entonces su muerte tiene sentido, su muerte tiene propósito. Él sabe que aún la muerte que él va a experimentar es parte del propósito de Dios en su vida. Aquí no hay nada extraño, nada raro. Todo tiene que ver con el cumplimiento del propósito del Señor en su vida. Yo ya estoy para ser sacrificado. Ya hice mi parte, hice lo que tenía que hacer. Esto es tremendamente relevante, se trata de cómo vivimos nuestra vida cristiana. ¿Qué quiere que diga su lápida? ¿Qué quiere que diga su lápida al final? ¿Cómo quiere que lo recuerden? Hermanos, todos vamos a enfrentar la muerte. Y no importa lo que hayamos hecho en este mundo, no nos podemos llevar absolutamente nada. Nada. Usted no va a ser recordado por si tuvo 3 autos o 5 autos, no va a ser recordado por si tuvo una casa en Chicureo o tuvo una casa no sé, en otro barrio, no vayan, para no ser peyorativo, ¿no? ¿Sí? ¿No va a ser recordado por eso? ¿Quién lo va a recordar?
¿Cómo lo van a recordar? Pablo está diciendo cómo al menos él quiere que lo recuerden. Y le dice a Timoteo, querido hermano, aquí está. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sería hermoso que dijera algo así, ¿no? Aquí yace tal persona. Peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Qué hermoso sería. Qué hermoso sería que su familia, más allá de cualquier conflicto, lo recuerden así. Sí, ese era el tío pesado que todo el tiempo me hablaba del Evangelio. Sí, mire, ¿sabes? He escuchado a tantos jóvenes que dicen, sí, yo estoy en los caminos del Señor porque mi abuelito o mi abuelita me hablaban del Evangelio. Porque a veces en la comunicación del Evangelio se salta una generación, lamentablemente. Dice, ellos me hablaron del Evangelio, ellos me enseñaron del Evangelio. ¿Cómo quiere ser recordado usted? Verdaderos maestros, verdadera enseñanza. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman la venida del Señor. Y cuando Él dice a todos los que aman su venida, está marcando los límites del servicio. Esto no es cuánto ni cuándo yo decido. Esto es toda la vida, en todo tiempo, en toda circunstancia, hasta que el Señor venga, para su honra y para su gloria. Queridos hermanos, necesitamos verdaderos maestros y maestras de la palabra del Señor. Gente que ame la palabra del Señor, que confronte el mundo corrupto en el que estamos viviendo. Necesitamos personas que amen al Señor de tal forma que el amor al mundo quede en el olvido, quede en el pasado. Personas que quieran servir al Señor con todo su ser, con todo su esfuerzo, que den sus recursos, sus tiempos. Personas que no valoren más las cosas de este mundo. Personas que amen al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. El Señor está esperando por ti. El Señor está esperando por tu vida. Si has estado en duda y en ambigüedades hasta el día de hoy, eso no tiene por qué seguir definiendo tu vida. Hay una palabra que se llama arrepentimiento. Querido hermana, querido hermano, puedes arrepentirte delante de la presencia del Señor. Y sí decirle al Señor, me equivoqué, tomé un rumbo equivocado, Señor. Le di más importancia a otras cosas en la vida. Otras cosas han sido más importantes que tú hasta ahora. Pero Señor, con humildad de corazón, no quiero que eso siga ocurriendo nunca más. No quiero que eso siga ocurriendo nunca más. Mi vida es tuya, Señor. Quiero ser un verdadero maestro y ser parte de la verdadera enseñanza. Que el Señor nos guíe, nos ayude y nos aliente. Y que todos quienes amamos la venida del Señor podamos seguir perseverando en sus caminos. Creamos en el Señor y permanezcamos en Él. Amén. Vamos a orar delante de la presencia del Señor.